Estamos desglosando el juramento antimodernista y a modo informativo, vale la pena resaltar que Alemania fue el único país donde se produjeron grandes protestas por la promulgación de este juramento antimodernista, invocando para ello la libertad científica. Los profesores universitarios fueron dispensados allí de prestar el juramento a petición de los obispos. En toda la Iglesia Católica únicamente rehusaron prestar ese juramento 40 sacerdotes. Recordemos que el juramento antimodernista empieza así: yo, fulano de tal, abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las verdades que la Iglesia, por su magisterio, que no puede errar, ha definido, afirmado y declarado, principalmente los textos de doctrina que van directamente dirigidos contra los errores de estos tiempos. Este es el numeral número 2 que dice así: en segundo lugar, admito y reconozco los argumentos externos de la revelación, es decir, los hechos divinos, entre los cuales, en primer lugar, los milagros y las profecías, como signos muy ciertos del origen divino de la religión católica. Y estos mismos argumentos los tengo por perfectamente proporcionados a la inteligencia de todos los tiempos y de todos los hombres, incluso en el tiempo presente. Este es el punto número 2. Pero, ¿qué pasó a partir de lo que llaman el siglo de las luces o neopaganismo en el siglo XVIII? La Ilustración difundió el liberalismo e introdujo en las naciones de Occidente un naturalismo cerrado a toda sobrenaturalidad. No necesariamente negaba la existencia de Dios, o lo niega, y de lo sobrenatural, pero niega que puedan intervenir en este mundo visible una negación del misterio de la encarnación y un renacer del gnosticismo o maniqueísmo. La negación de los milagros parte de escuelas de pensamiento que, aunque tengan formulaciones muy diversas y aún contrarias entre sí, vienen a tener un mismo espíritu: el espíritu del racionalismo, del deísmo, agnosticismo, la filosofía idealista o materialista y mucho más la marxista. Todos niegan los milagros. Recordemos algunos nombres: Reimarus, que escribió acerca del objetivo de Jesús y sus discípulos, o Kant, que escribió la religión dentro de los límites de la razón, o Strauss, que negó toda la vida de Jesús, Feuerbach, que escribió la esencia del cristianismo, o Renan, que escribió la vida de Jesús. En nuestros tiempos más recientes, Bullmann, que murió en 1976, escribió un libro con el nombre de Jesús. Pero serían miles y miles los que podríamos enumerar. El modernismo, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, niega los milagros y todo lo que en los evangelios se presenta como sobrenatural. San Pío X sintetiza la forma en que esparcen sus errores, abro comillas. En muchas narraciones los evangelistas no tanto refirieron la verdad, cuanto lo que creyeron más provechoso para los lectores, aunque fuera falso. Es decir, esta es la forma en que se refieren los herejes y San Pío X lo sintetiza. Las narraciones de Juan no son propiamente historia, sino una contemplación mística del Evangelio. El cuarto Evangelio exageró los milagros, no solo para que aparecieran más extraordinarios, sino también para que resultaran más aptos para significar la obra y la gloria del Verbo encarnado. Juan vindica para sí el carácter de testigo de Cristo, pero en realidad no es sino testigo eximio de la vida cristiana, o sea, de la vida de Cristo en la iglesia al final del siglo I. Lo que esta gente hace es negar las realidades de los testigos presenciales, y por eso en 1907, con el decreto Lamentabili, el Papa San Pío X pone en evidencia estos errores.
Realmente esto es lo que han propuesto los herejes que propagan el error al que pusieron como nombre modernismo. Veamos cómo son las cosas. Jesús reprocha al pueblo su incredulidad. Jesús reprocha al pueblo su incredulidad. Si no vierais señales y prodigios, no creeríais. Juan 4:48. Pero al mismo tiempo aduce sus milagros como motivos para creer en él. Abro comillas. Os he hablado y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esto nos dice San Juan 10:25 y del 37 al 38. Es decir, Cristo mismo habla de sus obras y el Sanedrín se tiene que quedar callado, resucitando muertos, volviéndole la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Los apóstoles, al predicar el Evangelio, muestran los milagros de Cristo como motivos de credibilidad realmente convincentes. Abro comillas. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón acreditado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. Esto está en Hechos 2:22. Bueno, está en muchas partes de la Biblia. Tengamos en cuenta que antes del año 70, cuando se produce la destrucción de Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, los evangelios sinópticos difunden ya los hechos milagrosos de Jesús, dando a veces detalles bien circunstanciados y localizados, como la viuda de Naín, Lázaro, etcétera, de los sucesos acaecidos. Y todavía en esos años vivían muchos testigos presenciales de los milagros referidos, y también muchos otros judíos que hubieran podido negar la veracidad de los relatos, si estos no dieran cuenta de hechos realmente acontecidos. Los apóstoles San Pedro, San Juan, con especial insistencia, aseguran con toda firmeza que ellos dan testimonio de lo que han visto y oído, y no solamente testimonio, dieron su vida por ello. Esto está en Hechos, en Juan, en el Catecismo. Bueno, por otra parte, Denzinger, 1824 y 987, manda: enseñen diligentemente los obispos que por medio de la historia de los misterios de nuestra redención, representadas en pinturas u otras reproducciones, incluso en la Biblia, se instruya y confirme al pueblo en el recuerdo y culto constante de los artículos de la fe, los milagros que obra Dios por los santos y sus saludables ejemplos, a fin de que den gracias a Dios por ellos, compongan su vida y costumbres a imitación de los santos y se exciten a adorar y amar a Dios y a cultivar la piedad. Ahora bien, si alguno enseñare o sintiere de modo contrario a estos decretos, sea anatema, sea maldito. Y terminemos, como siempre termina el juramento antimodernista, prometiendo que he de sostener todos estos artículos fiel, entera y sinceramente, y que he de guardarlos inviolados, sin desviarme de ellos en la enseñanza o en ninguna otra manera, de escrito o de palabra. Esto prometo, esto juro, así me ayude Dios y estos santos evangelios.